Muchísimas gracias, amigos. Hoy tenemos un tema central realmente importantísimo que hay que tomarlo muy en cuenta y hemos elegido a uno de los profesionales que realmente tiene bastante valía en nuestro medio, en nuestro país y a nivel mundial. Estos factores de riesgo cardiovasculares que hoy por hoy se lleva a cabo en cuanto a campañas también, y lógicamente eso vamos a entrar ahondando un poco en este programa, le da a uno la posibilidad de uno orientarse, informarse y por supuesto prevenir. La prevención es lo más importante. Hoy estamos con el doctor Jorge Villanueva, nuestro cardiólogo, que va a acompañarnos durante este tema central. Mi querido Jorgito, es un placer de que estés nuevamente con nosotros acá en el programa. Igualmente, Luis, para mí una alegría volver a compartir estos comentarios contigo y dirigirme a la audiencia para que se orienten un poquito de qué es lo que pueden hacer para tener una mejor calidad de vida. Hoy hemos escogido este tema porque creo que es muy importante para que se tome muy en cuenta desde las personas jóvenes, las personas adultas, mucho más aún las adultas mayores, ¿no? Y estos factores que por supuesto conllevan mucho y que creo que hoy nos vas a ampliar un poco ese trabajo que diariamente haces acá. Bien, vamos a partir de un principio que cuando uno está sano, completamente sano, tiene una vida tranquila, una vida metódica, ordenada, de todos modos tiene riesgo de tener algún evento cardiocerebrovascular. Una persona joven, deportista, que no tiene enfermedades, que tiene una alimentación adecuada, de todos modos puede tener un accidente vascular cerebral, un infarto cardíaco, enfermarse de los riñones, tener una enfermedad vascular periférica, y el riesgo de tener alguno de estos problemas en una persona sana es del 3%. Wow. Quiere decir que si escogemos 100 personas sanas, a 3 les puede dar un evento cardiocerebrovascular en algún momento. Esto nos asusta un poquito, pero de todos modos es una incidencia baja. El problema está que cuando a este tipo de personas se le suman los factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser presión alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, personalidad, y factores que no podemos modificar como herencia y genética, el riesgo incrementa. Si yo estoy sano, hago una vida sana, el riesgo que tengo de tener, por ejemplo, un infarto cardíaco o un infarto cerebral es del 3%. Si tengo presión alta, dependiendo del grado de presión alta, si es 140, 160, 180, 200, el riesgo va incrementándose. Por cada 20 milímetros de mercurio que la presión sistólica sube, o 10 milímetros de mercurio que la presión diastólica sube, el riesgo se duplica. Con 140, 90 tenemos 6%, con 160, 100, 12%, y así vamos incrementando. Si a esto se suma diabetes, el riesgo es mayor. Una persona diabética que está sana del corazón tiene el mismo riesgo que una persona no diabética enferma del corazón. Wow. Es decir, ser diabético es equivalente a ser un enfermo del corazón. A eso le sumamos colesterol, triglicéridos, tabaquismo, obesidad, y el riesgo va incrementando. Estas personas que tienen todos los factores de riesgo cardiovascular, un hombre de 65 años. Eso de la edad, que es muy importante, sí, justamente lo que quería preguntarte, si es un factor también esto de la edad, ¿no? Claro, a mayor edad, mayor probabilidad de tener eventos cardiocerebrovasculares. Un hombre de 40 años tiene poco riesgo, a los 50 aumenta más, a los 60 mucho más y a los 70 mucho más. Entonces un hombre de 65 años que tiene presión alta, no controlada, que tiene diabetes, que tiene colesterol, que fuma, que es obeso, que en la familia han habido antecedentes de padres, hermanos que han sufrido infartos
cardíacos a temprana edad, la probabilidad de que tenga un infarto es muy alta. En cuanto a la sintomatología, evidentemente esto tiene que ver con la cuestión de la edad, tiene que ver en varones, en mujeres también. Yo creo que ahí un poco podríamos ver el factor también del lugar donde uno vive, por ejemplo en Santa Cruz, un lugar cálido, un lugar húmedo, Cochabamba, un lugar templado, La Paz, un lugar frío, llano y bueno, la altura. Son factores que también podrían jugar en esto, ¿no? Hay muchas enfermedades en el corazón. Tendemos a pensar que cuando uno está enfermito del corazón, yo soy cardiópata, tengo exactamente lo mismo que todos los cardiópatas. Y no, hay muchísimas enfermedades en el corazón y hay que diferenciar. La altura produce ciertas alteraciones, pero no incide en todas las enfermedades. Produce aumento de la presión pulmonar, aumento de los glóbulos rojos, pero no hay diferencia en cuanto a presión alta, diabetes, infarto cardíaco, infarto cerebral, si vivimos en la altura o si vivimos en la costa. El hombre de altura y el hombre de costa se tienen que cuidar igual de los factores de riesgo para evitar que estos factores de riesgo produzcan enfermedades cardio-cerebrovasculares. Porque si hablamos de hombres de altura, por ejemplo, la eritrocitosis, uno de los factores que por supuesto hace de que el corazón venga a trabajar más, ¿no? Por el hecho mismo de que la sangre se espesa un poco más, o ¿cómo funciona? No, realmente no. El hecho de que uno tenga eritrocitosis por altura hace que la fisiología del organismo cambie, pero no predispone a ningún tipo de problemas cardiocerebrovasculares específicos. Ahora sí, cuando la presión pulmonar sube mucho, tenemos dos circulaciones en el cuerpo, la circulación mayor, que es del corazón a todo el cuerpo, y la circulación menor, que es del corazón solo a los pulmones. La altura modifica la presión en la sangre que va del corazón a los pulmones, pero no modifica la sangre del corazón al cuerpo. Cuando la presión pulmonar sube, la mitad derecha del corazón se dilata. Esto se llama corazón pulmonar crónico. Pero los factores de riesgo cardiovascular están ligados a otro tipo de enfermedades. Los factores de riesgo cardiovasculares están ligados a la enfermedad coronaria, al infarto cardíaco. Entonces, cuando hablamos de edad, presión alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, personalidad, herencia y genética, estamos hablando de enfermedad coronaria, de las arterias coronarias, que son las que alimentan al músculo del corazón, y cuando se obstruyen estas arterias coronarias producen los infartos cardíacos. Y es una enfermedad totalmente diferente que no está relacionada con la altura. Esta enfermedad de los infartos cardíacos es igual en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Ciudad de México o donde fuera. Esto del índice o factor fundamental también dentro de lo que nos explicabas de tener diferentes factores en un mismo riesgo, podríamos decir, entraría ahí la parte del comer bien, la nutrición fundamentalmente, porque si yo como comida chatarra, lo que ahora comúnmente abunda, lógicamente voy a tener un colesterol muchísimo más elevado y demás. Entonces eso incide bastante en esto. Por supuesto, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer todos es tratar de llevar una vida lo más sana posible, una alimentación lo más sana posible, fundamentalmente basada en vegetales, frutas, verduras, un 50-60% tiene que ser en vegetales, frutas, verduras, 30%, 20% carbohidratos y grasas lo menos posible. Nuestras grasas tienen que ser basadas fundamentalmente en grasas vegetales. Hay que tratar de eliminar por completo las grasas animales. Claro, porque los factores de obesidad, lógicamente también tiene y forma parte de esto, ¿no?
la obesidad, inclusive la mórbida, que hoy por hoy te lleva al fallecimiento y demás. O sea, se ha visto muchísimo en niños, en jóvenes. ¿Cuál es la incidencia a nivel porcentual, por ejemplo, para tener un riesgo como el que estamos hablando, del riesgo cardíaco, por ejemplo? Claro, se dice que la grasa abdominal es reflejo de la grasa cardíaca. Dependiendo de cuán barrigoncito estoy, si estoy con la barriga bien grande, probablemente tengo problemitas de acumulación de grasa en las arterias coronarias y eso me va a producir infartos cardíacos. La obesidad es una pandemia en este momento. En este momento hay niños obesos con muchísima frecuencia y con obesidades severas, no son sobrepesos o obesidad grado 1, obesidades leves, sino son obesidades importantes. Y claro, estas personas van a tener, un niño que es obeso mórbido, va a tener infartos cardíacos a los 28, 30 años con toda seguridad. Y entonces es desde la niñez que tenemos que controlar el peso. Hay un pensamiento que viene desde la colonia de como éramos una sociedad sometidas o juzgada a los conquistadores y las restricciones de alimento eran terribles, la desnutrición era la regla, ha quedado el pensamiento de que el niño obeso es el niño sano. Exacto. Y claro, probablemente sí en la niñez, pero cuando llegue a ser adulto joven o adulto mayor, los problemas cardiocerebrovasculares van a comenzar. Una placa aterosclerótica tarda 20 años en obstruir una arteria cerebral, carotídea, cardíaca, renal, femoral, 20 años. Si las placas ateroscleróticas comienzan a crecer a los 20 años, vamos a tener infarto a los 40 años. Pero si las placas ateroscleróticas comienzan a crecer a los 15 años, vamos a tener infartos a los 35 años. Entonces hay que hacer muchísima prevención en la alimentación desde la niñez. Hay algo que nos preocupa muchísimo y bueno, nos mueve también para hacer esta pregunta. Últimamente hemos estado escuchando de muchos decesos por infarto. Recientemente en la ciudad del Alto, de un referee, muchas personalidades que lógicamente han dejado de existir por un infarto que le han llamado el infarto que es del momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se ve esto? Antiguamente el infarto era una enfermedad de los países ricos. ¿Y esto por qué pasaba? Los países pequeños, los países pobres, los países no desarrollados, tenían un estilo de vida muy sano. La Bolivia de los años 60, 70, la gente caminaba mucho, hacía actividad, comía muy sano, comida tradicional, la preparación de los alimentos en la casa. Era muy raro comer comida procesada, comida chatarra ni hablar, no existía, ¿no? En cambio, en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, ellos tenían abundante cantidad de alimentación rápida, de comida chatarra, y no tenían políticas de salud para ese problema. Entonces, los países ricos tenían muchísimos infartos en los años 60 y 70. Se dieron cuenta de que era un problema de estilo de vida y empezaron a tener políticas agresivas de tener un estilo de vida sano. Y en Europa y Estados Unidos todo el mundo actualmente hace deportes, hace actividad física, hace buena alimentación. ¿Y a raíz de qué? A raíz de información. La gente en esos países en este momento tiene enorme cantidad de información de cómo tener una vida sana. Y en cambio en los países pobres no hay información y se nos ha venido todo ese estilo de vida de los Estados Unidos y de Europa. Ahora tenemos aquí comida chatarra, pero a libre disponibilidad. La gente no está haciendo ejercicios, está aumentando de peso, fuma, y entonces en este momento los infartos se han vuelto en todo nuestro planeta una enfermedad de la pobreza. Teníamos el concepto de que el infarto era de los ricos y de los países ricos. Eso era en los 60 y 70.
Ahora sabemos que es de los países que no tienen información, de que la gente no está haciendo un estilo de vida sano, y está en los países pobres. Los países ricos ya lo han modificado. Han subsanado algo que realmente es importante, cómo vivir, cómo nutrirse, cómo alimentarse, que es importante. Pero hay mucha gente que seguro se está preguntando en este momento. Sí, para muchos el cerebro puede ser uno de los órganos que son fundamentales en el cuerpo humano. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Cuán importante es para la vida de una persona el corazón? Y esto escúchenlo bien, por favor, para que lo tomen muy en cuenta, porque muchos dicen, no, eso no es, o algunos están mal informados también en ese sentido, ¿verdad? Pues en el organismo cada órgano, sistema, aparato tiene un rol importantísimo. Ninguno es más importante que el otro. No podemos vivir sin riñones, no podemos vivir sin corazón, no podemos vivir sin pulmones. Las personas que son invidentes saben lo valiosa que es la vista, pero hay enfermedades que ponen en mayor riesgo la vida. Una enfermedad de vesícula me puede poner en riesgo la vida si llega un momento en que se complica terriblemente, una enfermedad infecciosa en la vesícula que me produzca una peritonitis, en fin, claro, por supuesto, todo es peligroso. El problema con la enfermedad cardíaca es que nos puede producir la muerte súbita. Y la muerte súbita cardíaca tiene múltiples orígenes, tiene arritmias cardíacas, tiene enfermedades valvulares, hay enfermedad coronaria y claro, la enfermedad cardíaca pone en riesgo la vida de una forma muy, muy importante y muy inesperada. El corazón no avisa. El primer episodio de angina de pecho puede ser un infarto y el 50% de los infartos se produce la muerte en las primeras 2 horas. No da tiempo ni de llegar al hospital. Entonces, si uno piensa que cuando me dé el infarto ya me harán el tratamiento, a veces no da tiempo de llegar ni al hospital. Entonces, la víscera cardíaca está encargada de bombear la sangre a todo el organismo, pero si el corazón no tiene alimento para sí mismo, no es capaz de hacerlo y se puede producir la muerte súbita. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que puedo llegar a tener esto o que si es que va a empezar, lógicamente debe tener algún avisito? ¿Cómo sea? Hay muchas enfermedades del corazón, enfermedad chagásica, enfermedad reumática, enfermedad del corazón pulmonar y crónico. Hay muchas enfermedades y en muchas enfermedades los síntomas son insuficiencia cardíaca. Sensación de falta de aire al caminar, subir gradas, hinchazón en las piernas, tos nocturna. Hay una serie de síntomas que nos hacen pensar que hay insuficiencia cardíaca, pero en general estas enfermedades no están relacionadas con muerte súbita. No son enfermedades que puedan precipitar una crisis muy importante y muy aguda. Pero la enfermedad coronaria que nos produce los infartos es así, es muy, muy peligrosa porque en muchas ocasiones no hay ningún síntoma y el infarto puede ser súbito sin haber tenido ningún aviso. Por eso es importante prevenir y hacer controles periódicos. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer estos controles? Yo no te podría decir cada cuánto tiempo uno tiene que hacer controles cardiológicos o con el cardiólogo, porque puedes hacer tu control hoy, salir del consultorio del cardiólogo hoy día con buenas noticias, irte a la casa y mañana que te dé el infarto, porque no hay una manera de prevenir, de diagnosticar 100%. Lo que sí yo les puedo dar términos es: a partir de los 40 años los varones, 35 años los varones y las mujeres a partir de la edad menopáusica, es importante que hagan controles laboratoriales de los factores de riesgo. Glicemia, colesterol, triglicéridos,
ácido úrico, hacer controles de presión arterial periódicos. En el hombre joven, la mujer joven, de pronto cada año, pero posteriormente cuando uno es hipertenso, cada mes. Cuando uno es hipertenso, cada mes al médico para controlar la presión. Cada cierto tiempo análisis de glicemia para poder controlar los niveles de glicemia y erradicar los demás factores de riesgo, que son los factores de riesgo modificables: dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio. Cuán importante es el tema que hoy hemos elegido acá en el programa. Realmente es para tomarlo muy en cuenta. Comencé con esto. La verdad es que para nosotros es un placer, un gusto, y agradecerte por habernos abierto las puertas de este tu consultorio, de este tu centro, donde realmente vamos a tener, y eso que es un compromiso, diferentes temas que son referentes a la cardiología y que son de interés general en realidad, ¿no? No, pues el agradecido soy yo de que ustedes me hayan permitido dirigirme a la población para orientarlos un poquito y que tengamos un poco de pautas para saber cómo tener una buena calidad de vida. Bien, Jorito, muchísimas gracias. Ahí está nosotros junto al doctor Jorge Villanueva, nuestro cardiólogo, acá en el ABC de la Medicina. Ponemos punto final a este tema central, pero con siempre la interrogante para que podamos en otros programas tener la opinión y la palabra de este gran profesional. Así que nosotros retornamos en cuestión de instantes.